Alberto Fujimori podría ser indultado en octubre tras la presentación del gabinete de Arauz ante el Congreso, afirma el semanario Hildebrand en sus 13. Según la publicación, el presidente Kuczynski ha designado a 3 médicos para estudiar la salud del exmandatario. Por su parte, el congresista Mauricio Mulder dijo estar de acuerdo con el posible indulto, aunque sostuvo que no debe darse a ciegas porque uno no sabe lo que pasará después. Banco vinculado al caso Lavallato pagó a Alan García $100.000 por 2 conferencias. Según el diario La República, un representante del offshore Hispamar International Corp solicitó al Banco Privado de Andorra cerrar la cuenta del ex viceministro de Transportes Jorge Cuba, donde estaba su parte del soborno de Odebrecht por las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, y transferir los fondos al Banc de Suisse Italien de Lugano. Este último, a su vez, propiedad del Banking and Trading Group Pactual, que pagó a García por las mencionadas conferencias. Y Heriberto Benítez reiteró que Alejandro Toledo no ha cometido ningún delito, por lo que no le correspondería acogerse a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera. Señaló también que tanto el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, como el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, están quebrando la imparcialidad que debe existir en toda investigación fiscal porque, según dijo, hacen pensar que ya tienen presunción de culpabilidad contra el expresidente Toledo. Roberto Vieira y Kenji Fujimori son los legisladores con más inasistencias injustificadas al Pleno, según el Observatorio del Desempeño del 2017 de Transparencia. Ellos se encuentran asimismo entre los 78 parlamentarios que sufrieron descuentos por la misma razón. El documento resalta, por otra parte, la puntualidad de Luz Salgado, Marco Miyashiro de Fuerza Popular y la de Carlos Brus y Alberto Belaunde de PPK. Y para mantenerse informado de la actualidad nacional e internacional, debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Alejandro Aguinaga, ex congresista. ¿Qué tal, Verónica, Mario? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué cosa le causa? ¿Cómo están? Buenas noches, pero ¿qué cosa le causa tanta hilaridad? No, la presentación tan simpática. Ajá, bueno. Gracias. No me voy a decir simpática, sino después lo va a... Cuidado que ahorita tuitea indicando acoso. Ahora, perdón. No, yo pensaba que se reía porque nuestro último titular habla de los puntuales y él no está entre los puntuales. El congresista Cheput no está entre los puntuales. Pensé que por eso... Ya no está motivado, pues, para llegar temprano. No está motivado. ¿Cómo así? Nos estamos perdiendo algo. No, creo, sí, ¿no? creo que nos están tomando el Los pelo. televidentes también. Nos o sea están que- tomando el pelo, ¿no es cierto? Cuéntenos, ¿por qué? ¿Cuál Porque era está la desmotivado presunta el motivación ingeniero para llegar No, temprano? cuando está presidiendo comisiones, creo. Claro, hay un montón Y de ahora cosas ya que no hacer. preside comisiones. No, sí presido comisiones, por supuesto, la de Comisión del Bicentenario. ¿Ya ves? ¿Qué habrán estado conversando estos dos señores aquí en la antesala? No sé. Vamos a revisar las cámaras de todas maneras. A ver. Muy bien, la primera noticia es, eso será, pues, claro, donde estaba es hablando. la insistencia en realidad en un rumor que vuelve a cobrar vigor en estos días, pero esta vez el semanario Hildebrand en sus 13 ya menciona incluso fechas probables. Lo que dice el semanario en cuestión es que el presidente Kuczynski está considerando de manera seria nuevamente la posibilidad de concederle un indulto a el expresidente Fujimori, lo que él llama un perdón médico. Dice que ha designado a 3 médicos para estudiar la salud del exmandatario. Vamos a preguntarle si sabe algo al respecto el médico de cabecera del ingeniero Fujimori, a quien tenemos acá presente. Y dice también Hildebrand en sus 13 que este indulto podría estarse concediendo, en el caso de que así fuera, en octubre, después de la presentación del nuevo gabinete presidido por la señora Mercedes Arauz ante el Pleno del Congreso para obtener el voto de investidura, y si es que lo obtiene. La fuente del colega Juan Carlos Afur hablaba antes. Es decir, decía antes de Mercedes Arauz, y esta fuente de Hildebrand en sus 13
dice que después. Sí, la otra decía que está en torno todo, no bien alrededor. regresar de su viaje al Vaticano. Empecemos entonces primero por el dato concretísimo de que hay 3 médicos designados por el presidente Kuczynski estudiando la salud del expresidente Fujimori. ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, hasta el momento, como ustedes lo han señalado en la introducción de este tema, son solamente rumores, pero rumores que se van extendiendo y que probablemente van tomando más fuerza. Efectivamente comenzó con el distinguido periodista Juan Carlos Tafur, que inclusive dio fechas y cómo se había desarrollado el tema, ahora el semanario de Hildebrand, y en fin, pero que haya algo concreto, no. Si se ha nombrado un equipo de 3 médicos... Esos médicos pues, no han visitado no han visitado, pero eso no quita de que puedan revisar la historia clínica. Y en las historias clínicas están todas las patologías que ha tenido el presidente Fujimori, inclusive hasta las láminas de las operaciones del cáncer que tuvo de la lengua, que en algún momento, por tratarse de Fujimori, justamente pretendían algunos personajes desvirtuarlas. Pero ahí están las láminas que luego que las consultaron ya cambiaron la posición. ¿No es así? Pero usted convendrá con nosotros en que lo serio sería que, aparte de ver la historia médica, lo revisaran también al ingeniero Fujimori. Es que lo serio está plasmado en la historia médica, las historias clínicas... Pero la historia médica es una foto que llega hasta un momento y luego el estado del paciente puede evolucionar en un sentido o en otro. Es que la historia es justamente ello, plasma la realidad que tiene un paciente con relación a las enfermedades que pueda tener. O sea, basta, entonces, digamos, estas enfermedades avisoran un futuro sobre lo que pueda pasar, ¿no? Explíquenos esto porque, claro, nosotros no somos médicos, ¿no es cierto? Entonces, claro. Por eso la pregunta es, la historia médica, ¿no es cierto?, de un paciente, ¿basta para que un médico que no conoce el caso pueda dar un diagnóstico, por ejemplo? Es que los diagnósticos están, ¿no es así? Lo que puede dar un pronóstico sobre qué es lo que puede acontecer si estas enfermedades siguen desarrollándose o no. ¿Cómo es que qué respuesta ha podido tener? O no puede tener el... A ver, vamos, ¿qué dice exactamente el periodista Américo Zambrano de Hildebrand en sus 13? Dice que el asunto del indulto médico lo está manejando directamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski y que él mismo ha designado a 3 médicos para estudiar la salud del expresidente. Los especialistas le han comunicado al jefe del Estado, lo que quiere decir que estos 3 especialistas han analizado la historia médica, no al propio ingeniero Fujimori, es lo que estamos estableciendo. No hay ningún registro de que hayan ingresado a la DIROES, y que estos médicos, luego de haber analizado esta historia médica, le han dicho al presidente Pedro Pablo Kuczynski que Alberto Fujimori se ha quejado por un cuadro recurrente de fibrilación auricular paroxística que le produce arritmia cardíaca, que eso ya nos ha dicho el señor Aguinaga aquí varias veces. Las causas más frecuentes de la fibrilación auricular son la hipertensión, las enfermedades del corazón y los trastornos hormonales. Entonces, bueno, este cuadro, de acuerdo al equipo médico designado por PPK, le produciría a Fujimori crisis, esto está entre comillas, le ponen crisis que aparecen y desaparecen y que podrían llegar a picos peligrosos. Una fibrilación auricular permanente es considerada como un riesgo para la salud, sobre todo para una persona de 79 años de edad. Eso es lo que han dicho los médicos. Y no hay alguna, digamos, muchas personas viven normal, sin problema, con hipertensión, con arritmias cardíacas, ¿o no es así? No viven sin problemas porque tienen que seguir un tratamiento estricto. Lo que señalan ahí los médicos tienen bastante razón, o sea, la fibrilación auricular tiene causas intracardíacas que tienen que ver con 3 patologías principalmente: el infarto del miocardio, la enfermedad de la válvula mitral y la cardioesclerosis, que el presidente tiene 2 de estos problemas, ¿no es cierto? La cardioesclerosis, vista la edad que tiene, y unos problemas en la válvula mitral. O sea, ¿en algún momento podría pararse el corazón del ingeniero? Si entra en un ritmo de galope incontrolable, por supuesto que sí. Y en cuanto a lo que señalan de problemas hormonales también, porque las causas extracardíacas son el hipertiroidismo y la esclerodermia, que tienen que ver pues con hormonas, ¿no? Entonces, están en lo correcto. Sí. Veo que ha recogido el periodista Zambrano la información que se
apega bastante a la realidad que vive el presidente Fujimori. ¿Y la historia médica dónde está? ¿Está a disposición de quien la quiera? La historia médica... ¿O la tiene que pedir? Tienen que pedirlas, son confidenciales, no, pero es que no las tenemos, no la manejamos nosotros, la manejan los hospitales donde él se trata. Ah, ok. Bueno, la clínica la pregunta. Si alguien quiere ver, por ejemplo, las láminas de patología o la historia del cáncer, está en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. No está toda acopiada, o sea, toda la historia médica no está acopiada en un solo file. El INPE tiene resumen de todo lo que acontece, ¿no es cierto? Por eso también alguien me preguntó hoy día que habían llamado a los médicos del INPE a preguntarles. Yo no he podido conversar con los médicos del INPE, pero sí me parece que es lo más atinado porque son las personas, son los profesionales que están casi de manera cotidiana con el presidente Fujimori. Pero a usted no le consta, no sabe a ciencia cierta que hayan pedido esa historia médica 3 médicos designados por Pedro Pablo Kuczynski, como dice el informe. Desconozco, porque lo pueden pedir sin hacérnoslo saber, simplemente estudian los dosieres médicos. Pero ¿y nos va a decir que durante todo el día usted no le ha preguntado a los médicos del INPE? No le he preguntado. No le creo. Doctor, ¿cómo? O sea, esta información que ha salido tempranito, apenas se publicó esto, y usted no sabía, siendo médico de cabecera del ingeniero Alberto Fujimori, ¿no le ha preguntado a estos médicos del INPE, ¿alguien ha revisado la historia médica del presidente? Cuando hemos conversado con los médicos del INPE en alguna oportunidad... hoy día no he preguntado. ¿Y por qué no llamó a preguntar si alguien más estaba viendo los documentos de su paciente? Porque es difícil comunicarse con el INPE, ¿no es así? ¿Cuántas veces va a visitar al ingeniero Fujimori? La última visita que he hecho ha sido el martes por la noche. ¿No meritaba esta información acudir para saber quién está revisando los documentos de su paciente? Fíjate, esto corre por cuerdas separadas, es decisión presidencial. Y ojalá, yo sí como corolario final, deseo que tengan razón todos los periodistas que han señalado ello. Ojalá que esto sea cierto y que el presidente Fujimori recobre la libertad. ¿O sabe y no nos quiere contar? No te contaría. No tengo por qué. ¿Qué duda cabe? Vamos a preguntar, ¿qué sabe a Juan Cheput, que es congresista del oficialismo? Por favor. Bueno, sobre eso que sale en César Hildebrand, yo no puedo ni confirmarlo ni desmentirlo, ¿no? No sé si el presidente le habrá pedido a alguien en particular los informes médicos. Lo que sí puedo señalar es que nosotros, desde la campaña presidencial, en la campaña de las elecciones, hemos tenido la posición más benevolente en el caso de Alberto Fujimori. Señalamos que de llegar al gobierno podríamos plantear el recurso de la prisión domiciliaria. Cuestión que fue eso ya se descartó. No, por eso hemos tenido una posición benevolente en todo momento, en relación a nuestros adversarios políticos que in extremis señalaban que de ninguna manera que no se podía cambiar el régimen, etcétera, etcétera. Eso ha ido evolucionando a tal punto que ya en el gobierno, cuando yo lo mencioné en una oportunidad en un programa político, hubo 2 posiciones. Una de lo que yo denominé el fujimorismo parlamentario que me saltó al cuello, que me dijo cómo es posible el tema del asunto de prisión domiciliaria, y otro, lo que denominé el fujimorismo histórico, extraparlamentario o no parlamentario, con los cuales tuve contacto y me dijeron de que estaba bien, que esa podría ser una posibilidad. Entonces, el asunto ha evolucionado en paralelo al deterioro de la salud de Alberto Fujimori. Y también es cierto que cuando se ha tocado el tema, hemos tenido una posición absolutamente seria en el sentido de que es un caso para estudiar. Es un caso para reflexionar y es un caso para documentarse como lo viene haciendo el presidente. Y en la bancada hemos dicho, señor presidente, usted asuma la posición que asuma, lo vamos a apoyar. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, a título personal, ha dicho que no se negaría, está en la misma posición de la bancada de apoyar al presidente, es miembro de la bancada, pero como portavoz del gobierno ha indicado que no está en agenda. ¿Por qué? Porque sabiamente, bueno, los que hemos manifestado esto, sabemos de que el presidente se puede tomar un tiempo y cuando tome la decisión, pues no necesita él ni del apoyo ni nada, pues es una atribución constitucional. Y no sabemos nosotros si va a ser a favor o en contra del indulto. Por lo menos en el cortísimo plazo es un asunto que no está en agenda, lo cual no quita que el presidente esté estudiando el caso. Pero ustedes no le preguntan cuando se reúnen con él, siendo un tema que aun cuando fuese por motivos médicos tiene un impacto político muy relevante. Por supuesto que lo hemos tratado en la bancada y la respuesta ha sido, yo estoy estudiando el caso, lo acabo de señalar, estoy reflexionando sobre el tema, le hemos sugerido de una manera muy cortés de hay que ver el impacto de la decisión, también hemos señalado, y en este caso a título personal,
que se debería tomar en cuenta en el proceso de conversación, pues esto va a tener un impacto político a las víctimas que podrían sentirse víctimas y que han sido víctimas, como el caso de la Cantuta. En todo caso, es un tema que, siendo complejo, puede estudiarse, lo cual no garantiza que en el corto plazo haya un indulto. Como ha dicho Mercedes Arauz, este es un tema que por el momento no está en agenda, pero no nos es ajeno desde el punto de vista del estudio, la reflexión y la documentación. Vamos a escuchar la opinión de algunos otros congresistas, Mauricio Mulder, de la bancada aprista, y luego Miki Torres, del Fujimorismo. Yo estaría de acuerdo con que se aplique el indulto humanitario, no un indulto político a ciegas, sino el humanitario que correspondería para cualquier ser humano que esté en una situación de absoluto peligro de su vida, ¿no? ¿Cree que eso sería un golpe para el fujimorismo, como algunos señalan? Es ambivalente, porque uno nunca sabe qué cosa es lo que va a pasar después. Al señor Cruzillá se le indultó porque se estaba muriendo y vieron 4 informes médicos que decían que se moría. Salió y se fue a la playa. Entonces yo no sé qué cosa vaya a pasar con el señor Fujimori. Supongo que no pasará una cosa parecida y que efectivamente si es un tema médico es porque tiene una enfermedad, porque de hecho se nota que es una persona mayor y no ocurriría lo mismo. Pero de ahí a que se convierta a lo mejor en un dirigente político importante, en la principal figura de la oposición, bueno, eso podría ocurrir también, no lo sabemos pues. Cada vez que tocan el tema a un fujimorista, evidentemente le nace esta ilusión de poder ver al expresidente gozar de la tranquilidad de ese país pacificado que dejó y de esa economía donde se busca la oportunidad de todos los peruanos. Creo que es una excelente oportunidad. Espero que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en la visita al Vaticano, haya tenido un minuto de reflexión, de análisis, y que haber conversado con el sumo pontífice lo invite también a una reflexión de lo importante que es el perdón, ¿no? Que se pronuncie sobre eso apenas realice su visita. Sería ideal, pero para zanjar de una vez el tema y seguir adelante. Ahora, hablando de temas recurrentes, justamente... Bien, decíamos hace un momento cuando preguntaba a Juan Cheput si él a su vez le había preguntado al presidente Kuczynski qué tan avanzado o no podía estar este proceso, que la libertad del ingeniero Fujimori, aun cuando fuese por razones médicas, tiene un impacto o tendría un impacto político. Según el informe, ese impacto político preocupa a Keiko Fujimori. A ver, tiene muchos datos interesantes acá el colega Américo Zambrano. Primero, dice que el congresista Kenji Fujimori le ha hecho saber en 2 ocasiones directamente al presidente Kuczynski el tema del corazón de su padre, la situación, y que cada día empeora más. Y eso parece que sí le genera algún tipo de angustia real y personal al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Tiene miedo de que algo le pueda suceder al expresidente del Fujimori en prisión. Luego, acá mencionan a uno de los asesores del presidente de la República. Dice, algunos asesores, en especial Alberto Cabello, le han sugerido que un eventual indulto a Fujimori podría conmover a la inexpugnable bancada de Fuerza Popular y quizá cambiar el escenario político en el que Keiko se desenvuelve con extrema comodidad. Keiko Fujimori, según Hildebrand en sus 13, hace 2 semanas encargó a su equipo de consejeros elaborar un focus group, que es un estudio, ¿no es cierto?, de marketing para saber algo respecto a un tema, no sé, pues el celular, ¿sí? Claro, se hace un muestreo de gente, representantes, preguntas, más o menos, como una encuesta dirigida, así es, para ver qué opinan, ¿cierto? Bueno, para poder medir entre varios temas las posibles consecuencias políticas que podría ocasionar la liberación de su padre. La principal conclusión de este estudio, hasta tienen el resultado, arrojó, según fuentes de ese grupo, es que Alberto Fujimori no amenazaría el liderazgo de Keiko Fujimori. Esto que el resultado del focus group. En el estudio también se midió la cohesión de la bancada y los resultados fueron que Fuerza Popular es un grupo disciplinado, que no se rompería con la liberación de Fujimori y que Kenji carece de posibilidad para liderar el partido. Lo más interesante no es tanto el resultado del focus group como la circunstancia de que hayan mandado a hacer la investigación. Por supuesto. ¿No? Si es que resulta verdad. ¿Usted, que es parte del fujimorismo, sabía de ese focus group? No. No. Pero sí son muy ¿No lo invitaron al focus group? No, son muy apegados a hacer focus group, pero como reitero, lo que ha señalado Mauricio Mulder, Miki Torres, las patologías que tiene el presidente Fujimori
están ahí. Nadie ha fraguado nada. Nosotros nos sustentamos en el método científico, que es lo que se comprueba médicamente. Problema cardíaco, el problema del cáncer de la lengua, la hernia en la columna que le impedía mover la pierna derecha, los problemas de la hipertensión, el problema de circulación venosa periférica, el quiste del páncreas, la gastritis hemorrágica, en fin, tantas patologías que ha tenido en una persona de 79 años y que ya está 12 años en la prisión. Nosotros decimos que ya es suficiente y que ya el presidente merece estar en libertad. Ahora, yo considero de que la eventualidad de un indulto no tiene que ser medido por una encuesta de ninguna manera. Eso lo va a medir la historia. No, pero lo que preocupa de esa encuesta es qué cosa va a pasar en el liderazgo. Lo triste de eso es que una decisión política tan compleja se reduzca al nivel de un focus group, lo cual significa de que Keiko Fujimori no está desarrollando su intuición política. Acá ella está en un callejón sin salida porque ella quiere. Ella debería tener la oportunidad de medir las consecuencias de un acto como el indulto, o aprovecharlo colocándose a favor de él, o desaprovecharlo brindando de que toda la ventaja política que puede sacar Kenji se le evapore a ella, o sea, salga del capital político. ¿Y usted cuál de cree ella. que sería la consecuencia de un indulto? El problema no va a ser tanto para la familia Fujimori. El indulto, las consecuencias políticas van a ser para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de ahí que hablo yo de la dimensión histórica. Si ella está pensando el indulto en función directa de cuántas personas va a tener en su bancada, pues qué pobre nivel político. No, pero habla del liderazgo del Fujimorismo. Mira, el liderazgo del Fujimorismo se consolidará en la medida de que ella sepa tramitar ese proceso. Del indulto no. Mira, y te digo otra cosa. Sí. ¿Qué pasaría si hoy en día fallece, que Dios no lo quiera, la persona o entre en un proceso de gravedad absoluta? ¿A quién le va a echar la culpa a la gente? ¿Al presidente Kuczynski o a Keiko? ¿A quién? A Keiko. Porque ella con su bancada en estos momentos está generando las condiciones para que no sea así. El presidente cree que a él. No sé si ha quedado claro lo que está sucediendo. Mira, yo te estoy hablando en este momento. Pero estamos hablando de análisis político y de poder proyectarse. Y yo le digo que según esta información, el presidente el análisis político, disculpa Verónica, el análisis político tiene que considerar todos los escenarios. Por eso cuando uno es determinístico como eso, es lo que diga el focus group. Pues no es así. La política es sumamente compleja. Y en esa complejidad, un escenario es que perjudica a Pedro Pablo, otro a ella misma, yo creo que va a ir por ese escenario, pues en el protagonismo del indulto, en el caso que se dé, hay dos figuras, una Keiko Fujimori y la otra Kenji. Y yo inclusive señalé una oportunidad en esta casa. Si mañana o pasado se libera a Alberto Fujimori y en la puerta está Keiko con Kenji, la fotografía ¿con quién va a ser? ¿Con Keiko o con Kenji? La del abrazo de Alberto. Con Kenji. ¿Y quién en ese momento se pulveriza políticamente? Keiko. ¿Por qué? Porque no está sabiendo tramitar eso. O sea, el consejo número 1 para Keiko, que vote a sus 2 asesores. En segundo lugar... O sea, Figari ya... Figari, Ana, que lo vote, que la están llevando al mundo de los focus group. En segundo lugar, que se reúna más con su bancada porque hay personas razonables. Y en tercer lugar, que mire este proceso en términos de la dimensión política e histórica que tiene. Ya pasó lo que pasó con Alberto B. Leguía, y el Perú se lamenta de lo que sucedió con un expresidente. En estos momentos las condiciones políticas de la eventualidad de una gravedad de Alberto Fujimori tienen que tomarse con pinzas. No por lo que vaya a significar lo que pueda gritar un grupo de personas o manifestarse, sino lo que significa para la gobernabilidad del país. Por eso también he señalado que se tiene que tomar en cuenta a las víctimas, para que de esa manera todos los involucrados estén al tanto de la decisión y esta se pueda manejar adecuadamente. Pero si voy a poner el futuro de un expresidente en manos de un focus groups, pues ¿para qué me meto en política? Pues eso significa minimizar el tema a una dimensión que no le corresponde. Bueno, acá la información, perdón, para precisar, dice que Keiko le pidió a sus asesores que convocaran a este focus group, ¿no? Y la decisión, lo que dice acá es que la decisión ya está tomada por el presidente de la República y ella está midiendo las consecuencias, claro, imagino, para poder saber... Sí. ¿Qué hacer cuando esto suceda? Con mayor razón, si ella maneja esa información, pues la actitud debería ser otra. Porque mira, ante las declaraciones de Kenji Fujimori, con las cuales desde el punto de vista de la disciplina partidaria puedo yo no estar de acuerdo, pero desde el punto de vista de esta circunstancia específica de contenido, hay que analizarlo. ¿Cuál ha sido la reacción de los principales voceros del Fujimorismo? ¿No ha sido de saltarle al cuello a Kenji? Entonces, ¿cómo quedan ante la opinión pública? ¿Cómo están quedando ante la opinión pública? Por eso te digo, se está minimizando el tema y la gran perjudicada en estos momentos es Keiko por culpa de los asesores que tiene. ¿Consecuencias dentro del liderazgo, dentro del Fujimorismo para el liderazgo de Keiko de una eventual salida del ingeniero Fujimori a su juicio?
Va a crecer más el fujimorismo. Pero dentro, yo creo que el presidente es demasiado inteligente como para buscar una quiebra. Él ya lo ha escrito, inclusive la semana pasada, que va a buscar que todos los hijos estén reunidos, consolidados en lo que es una familia. Entonces, si vemos un poco o analizamos lo que ha acontecido, con relación a los que señalaban algo completamente diferente en las elecciones anteriores, ¿no? Algunos hasta llegaban a decir que si el presidente hubiera fallecido, de repente ganaba. Pero yo creo que con un Alberto Fujimori afuera, si lo hubiera conseguido el indulto a Alan García o Humala, a mí no me queda la menor duda que Keiko ganaba en primera vuelta. El congresista Vieira, que usted sabe, ha contado que ha ido a visitar al expresidente Fujimori después de 4 años, que hablaron del proyecto de ley y todo eso, también ha contado que ha hablado con el presidente sobre sus hijos y sobre los aparentes problemas que hay. Y él ha dicho que el presidente le dijo, el problema no es entre hermanos, ellos siguen unidos, el problema es el entorno de ella, que ellos dos, Keiko y Kenji, no están peleados, que Kenji tiene diferencias con el entorno y que Vieira no le preguntó el detalle, pero él cree, o sea, el detalle de nombres, ¿no? Pero que él cree que se trata del señor Figari y la señora Ana Vega. El artículo firmado por Kenji Fujimori dice mi hermana está secuestrada. Sí. Y le echa la culpa a los asesores, pero como él le dice en algún lado, es como los padres que tienen hijos con problemas y dicen, no es eso, son los amigotes que lo arrastran a una vida distinta. Pero en realidad lo que ocurre dentro del fujimorismo en este momento es responsabilidad de Keiko. Totalmente. Sí, claro, porque pone los asesores y no tomar la decisión, y ellos tampoco ayudarla, porque si ves que en 2 procesos electorales la conducción que han tenido estos asesores demasiado empoderados y con tan pobre capacitación, porque no te puede manejar un partido, pues una señora que a la justa tiene quinta y media, entonces elige congresistas, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se está encargando pues de dinamitar el fujimorismo, porque todas las semanas sale un congresista con problemas delictivos. ¿Y quién los escogió? ¿No fue ella la que dijo que pasaron la evaluación y otros no la pudimos pasar? Entonces ha elegido a imagen y semejanza de ella con una carencia pues profesional y con limitación pues supina. Esa es la realidad. Está molesto todavía porque no lo sacaron. ¿Usted dice que esos congresistas son a imagen y semejanza de Keiko? ¿Se parecen? No, de la asesora. De Ana Vega. Entonces, ¿cómo puede permanecer ahí el mismo señor Figari, que nunca ha ejercido la profesión? O sea, ¿cuál es su background laboral de ambos? ¿Cuánto valen en el mercado laboral ambos? ¿Cómo no comunican a la bancada cuánto ganan o cuánto perciben de lo que se da el diezmo? Nunca lo han comunicado. Ahora, ese drama es importante desde el punto de vista de lo que significa para la gobernaría en el país. Mira, supongamos que el presidente toma una decisión en el sentido que estamos analizando, ¿no? Sí. Que proceda a un indulto. Y la bancada del fujimorismo llevada por estos 2 asesores empieza pues a sabotear cualquier proyecto de ley. ¿Cuál sería el mensaje? No estaba contento con el indulto. Por eso te decía que es un callejón de salida que se está manejando muy mal. Muy, pero muy mal. Porque si la actitud fuera otra, en la cual se desprende del manejo de Estado, lo que significa en ese momento la enfermedad del expresidente Fujimori, la actitud sería otra. Pero ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo a la opinión pública? No sale, porque si sale se molestan, y si se molestan van a evitar que triunfe el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, se está convirtiendo en una suerte de vendetta si es que sale el indulto. Ese es el mensaje, y por eso creo yo que no siendo esa la intención de Keiko, en el fondo, pero sí la de los asesores, que equivoca. Ahora yo no sabía que tenía quinto y media la señora Ana Vega, con razón, y según lo que se desprende de lo que ha dicho Alejandro, necesita congresistas más o menos del mismo nivel para poder sentirse superior de repente, pero yo no quisiera ingresar a ese detalle. Sí creo que la están conduciendo. No, estoy simplemente comentando, pero no he profundizado más, porque también he dicho de que hay personas muy razonables allí. Creo yo que ella tiene que elegir a esas personas razonables, Keiko, y desprenderse de estas 2 personas que la están conduciendo a un callejón sin salida. A eso está... Lo que acabo de señalar. Ante la opinión pública, que en política es lo que importa más que el focus group, ¿cuál es el mensaje? Si sale, se van a vengar. Y eso creo yo que está siendo pernicioso para Keiko y le está afectando. Bueno, de hecho parece que esa es la campaña. Una sola cirugía radical, un solo dolor, una cirugía radical y lo sacas y ya está listo. ¿Y usted se lo ha dicho? Y soluciones el problema. No he tenido oportunidad de conversar con ella desde el mes de abril.
Y en abril... Pero es sintomático, pues. Pero en ¿Usted abril... qué sabe de síntomas? En abril, ¿se lo dijo o no? No se lo he podido decir, pero ahora ya las evidencias señalan que no hay otro camino, que tiene que hacer unos cambios ahí urgentes. Una fuente cercana al Palacio de Gobierno nos informa en este momento que los médicos todavía no están designados. ¿Ya ves? Claro. Ah, pero se van a designar. Bueno, esa es la repregunta que he hecho. ¿Están pensados por lo menos? Dice, no están designados aún, dice la información. Ya mira, y yo te puedo agregar a eso lo siguiente. El presidente, recalcar lo que he dicho hace unos instantes. El presidente Kuczynski es una persona muy sabia y tiene la cabeza bien fría. Y yo estoy absolutamente seguro que cualquier decisión que tome será pensando en la gobernabilidad y en el país. Y no la va a tomar a tontas ni a locas ni presionado. Va a haber documentación, va a reflexionar, va a ver el impacto de su decisión, lo va a conversar con su bancada, no para pedirnos a nosotros algún tipo de indicación. Ni sino para que no le metan cabe. No, eso ya pertenece al pasado. Eso esa es una cuestión que pertenece al pasado. Ya, la bancada se está comportando muy bien últimamente. Sino para trabajar en función de lo que el país requiera, sin llegar a ningún tipo de encontronazo, ¿no? Y espero que el fujimorismo reflexione. Por favor, para detallar la fuente, para tuitearla, señor... No. ¿Fuentes de Palacio de Gobierno? Allegadas a... ¿Fuentes? Bueno, ojalá que muy cercanas al presidente peruano Kuczynski. Enteradas. Aseguran que... Sostienen que aún no ha sido designado. Estos médicos. Aún. Okay. Muy bien. Así es, literalmente. Muy bien. Bien, vamos a una pausa y regresamos con una noticia completamente distinta. Sí, claro, pero esto también está interesante. El informe de la República sobre el banco vinculado al caso Lava Jato, que fue el que le pagó en su momento a Alan García $100.000 por 2 conferencias. Y bueno, hay una serie de presunciones, pero eso vamos a hablar al regreso. Sí, más o menos. A ver, bueno, nos estamos riendo porque la verdad es que la información del Diario de la República da mucho detalle sobre cuentas que se abrieron, que se cerraron, dineros que entraron, que fueron transferidos, y parece un poco enredado. A mí me hizo recordar al caso Coteva. ¿A ti no? Que tenías que... Un ratito, ¿cómo era? A ver, fue primero acá, luego para allá, ¿no es cierto? A mí me hizo recordar eso, porque he tenido que... A ver, este banco para acá. Bueno... A mí me hace recordar a Mantilla, más bien. A Mantilla. También hubo de aquí para... Ah, el silencio. Ok, bueno, ¿qué ha pasado? Ustedes saben que el señor Jorge Cuba, quien fue viceministro durante el segundo gobierno del señor García, está en prisión preventiva, ¿no es cierto? Y él recibió esta supuesta coima. Parte de la coima de Odebrecht. Sí, por las líneas 1 y 2 del metro. Así es. Recibió un dinero. Este señor no ha dicho nada, ¿no es cierto? Colaboración eficaz, ni nada, en absoluto. Y bueno, luego, él este dinero lo recibió a través de una offshore y solicitó... No, ese dinero luego, a solicitud de esa offshore, es trasladado a una cuenta Andorra. De Andorra a Suiza. A Suiza, de Andorra a Suiza. Así es. Y luego, este banco suizo tiene relación con otra... Es propiedad de una entidad mayor que se llama el Banking and Trading Group Pactual. Que es la que le pagó al presidente García por unas conferencias. Sí, es un poco alambicada, la verdad, ¿no? Un poco alambicada la cosa. Bueno, pero lo que ha sorprendido es la respuesta del presidente García. Ahora, esta información la tiene el Diario de la República y es lo que dice según sus fuentes del Ministerio Público, por eso es una información del Ministerio Público. Y la respuesta del presidente García es patinada, dijo. Eso lo ha declarado. Claro, lo ha declarado, pero todos dicen que esta misma entidad financiera, ¿no es cierto?, es la que... Lo que ha declarado es que lo que le pagaron los $100.000 por las 2 conferencias, eso está efectivamente Lo que extraña es la relación de esta institución, ¿no es cierto?, que también esté relacionado pues al dinero del señor del señor Cuba. Y además, otro dato interesante es que el señor Barata había negociado con el señor Cuba para estas coimas en el 2008, cuando el señor Cuba no era todavía funcionario. ¿Y quién le daba el poder?
Si no es funcionario, si no es nada, ¿quién le da el poder? ¿Cómo? Pues no creo que el señor Barata sea un tontuelo, ¿no? Que se deja engañar por alguien que dice... Por eso es que los indicios son graves, ¿no? Y mira, ustedes señalaban ese circuito del dinero, parafraseando la película Casablanca, de todos los bancos del mundo, justo ese banco le paga las conferencias a Alan García, un banco vinculado a la red de corrupción de Odebrecht, ¿no? Entonces, yo creo, en primer lugar, que el presidente García no debe tener esa reacción desproporcionada, insultando al diario La República o a su fundador, al actual director, a Chicho Mome, porque eso demostraría pues de que no está yendo al fondo del asunto, que es aclarar esta situación, el pago y de qué banco proviene, y decir de que se somete a cualquier tipo de investigación e inclusive si se puede quedar en el país, sino que está optando por lo clásico de aquella persona que se siente nerviosa ante una evidencia, un indicio que amerita ser profundizado en su investigación, descalificar al mensajero, sí, ¿no? Descalifico a IDL, descalifico a la República, eso no está bien. Más aún al dueño de la República, ¿no? Al dueño de la República recordando un pasado, abriendo la posibilidad de que empiece un debate que aleje. Yo no creo que se desconcentre la República ni IDL reporteros de este intento del presidente García de desviar la atención hacia lo que podría haber hecho Chicho Mome, sino que más bien profundice en esta investigación y empiecen a saltar otros detalles, porque mira, hay particularidades, y con esto no estoy señalando ningún tipo de acusación, sino indicios que tienen que ser descubiertos. El factor común en estas personas, Cuba e Hidalgo, es que reciben una coima que no gastan. Es decir, la depositan y no la usufructan, no gastan, no se benefician en absoluto. Algo similar pasó con Mantilla. Y Mantilla tuvo una frase que tampoco nunca se profundizó en su investigación, ¿no? Yo trabajo por órdenes superiores, ¿no? Y punto. Nunca dijo quién era esa orden superior ni cosa por el estilo, pero fue el sacrificio de la cárcel, luego salió y nunca dijo nada. Esos señores que en un principio, no recuerdo si fue Cuba o Hidalgo, uno de los dos, dijo que se iba a someter a la colaboración eficaz. Luyo, ¿no? Sí, Luyo tres, dijo, voy a someterme a la colaboración eficaz, y alguien le habló al oído, ¿no? Que salió en las cámaras, un tipo con pinta de sicario, ¿no? Y cambió de opinión, enmudeció, o sea, le hicieron una lobotomía lingüística, bluff, ¿no? Habló y se cayó, nunca más. Entonces, hay cuestiones que tienen que ser investigadas y esto ya depende de la Fiscalía de la Nación, ¿no? A ver, tenemos los tweets del... las respuestas de Alan García, las reacciones de Alan García más que respuestas, ¿no? Sí. Bueno, los tweets, los pronunciamientos respecto a las notas, a ver si nos ayudan a ir buscándolo para ponerlo. Y tenemos una llamada telefónica. Con Ricardo Pinedo, secretario de Alan García. A ver, secretario del señor Alan García. A ver. Buenas noches, señor Pinedo. Buenas noches, señor Rivellini, buenas noches, señorita Linares. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Cuéntenos. Solamente para aclarar la mentira que ha presentado el día La República, quien le habla como secretario del expresidente. Conversé con todas las empresas que lo querían contratar como conferencista, ¿de acuerdo? La teoría de La República es la siguiente: el señor Víctor Muñoz mueve su coima del Banco de Andorra a un banco denominado BSI. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. BSI. Sí. Y ese banco forma parte de BTG Pactual, que nos contrató. Pero habría que tener un poco más de rigurosidad. BTG Pactual nos contrata para dos conferencias el año 2012, una para el 9 de mayo en Chile y otra para el 10 de octubre en Nueva York. Sí. El 2012. Sí. Y el BTG Pactual compra el BSI el año 2014. 2 años después. Por lo tanto, la relación que establece este señor César Romero es totalmente falsa. BTG Pactual compra el banco en misión BSI 2 años después que lo contrata al presidente García, cuyos ingresos por su conferencia fueron declaradas a la Fiscalía y de las cuales se tributó como manda la ley. A ver, la información de César Romero, que es el periodista que ha hecho la nota en La República, es que entre fines de abril y mayo del 2014, el representante de la offshore Hispamar International Corp
Víctor Enrique Muñoz Cuba, solicitó al Banco Privado de Andorra cerrar su cuenta y transferir los fondos a otra en este BSI, en sus oficinas de Lugano, 2014. O sea, la información está. La información está, pero es un hecho posterior a la contratación del presidente García. No sé si me debe entender. Las conferencias del doctor García fueron en el 2012, 2 años antes. 2012 las dos. Las dos fueron en el 2012. Una en Nueva York y la otra en Santiago de Chile. Okay, bueno, lo que de alguna manera está descartando que tuviera alguna vinculación es una extraña coincidencia, nada más. No, ni siquiera coincidencia, porque señora Linares, nadie puede saber lo que una persona que lo está contratando va a hacer 2 años después. Por eso, ¿y es una coincidencia o no? Pues es una coincidencia, por eso le digo, es lo que usted está diciendo, es una coincidencia, nada más, que hay el mismo nombre en ambos casos, el mismo nombre de la institución, del banco, ¿no? Así es, lamentablemente en la República le han dado otro sesgo y insinúan cosas que los hechos contrastan que es totalmente falso. Yo les agradezco la oportunidad. Y una consulta, esto de que el señor Barata ha dicho que negoció la coima con el señor Cuba en el 2008, ¿el señor Cuba cuándo fue funcionario público? Eso yo no les sabría dar la fecha exacta en este momento. Esta cuestión de revisión no respondo por el señor Cuba o sus acciones o la declaración del señor Barata. Yo solamente, y les agradezco, quería aclarar lo de la posición del presidente García. No, está bien, muy claro, pero como usted es secretario del presidente García y el señor Cuba fue funcionario... No tengo la fecha de ingreso y de salida de los viceministros, ¿no? Muy bien, muchas gracias entonces al señor Ricardo Pinedo, secretario del expresidente Alan García. Volvemos y teníamos en pantalla las reacciones del propio Alan García. ¿Podemos volver? Dice Alan García: patinada, la República otra vez. Todos mis contratos, ingresos y pagos a la SUNAT como conferencista entre el 2012 y el 2015 están publicados y en el Ministerio Público. Pero no se cuestiona la publicación. Sí, se está cuestionando que el mismo banco, y eso es lo que el señor Pinedo no parece que no entiende, es que el mismo banco, que es de confianza para Odebrecht, por ponerlo en un término retórico para que todo el mundo lo entienda, es el que aparece en la recepción de la coima y en el pago. Entonces, por eso señalaba, ¿no? De todos los bancos existentes, que este banco que no es tan conocido, que está siendo investigado en el Brasil, aparezca, es lo que llama la atención. En todo caso, me parece bien que den la cara, que intenten explicar, pero que no descalifiquen. Yo creo que ese es el error. Yo creo que hay que brindar la mayor cantidad de facilidades para que se profundice la investigación. Y además, digamos, no es un tema temporal, es un tema de institución. Y el periodista César Romero menciona también esto de las conferencias, el año de las conferencias y ese detalle, ¿no es cierto? No, pero mira, en todo caso, hace poco el presidente García acusó al presidente Kuczynski por el pago de 250.000 en TGR, una empresa, por una cuestión que no tiene nada que ver con este asunto, pero intentó involucrarlo con Odebrecht, cuando el presidente con Ecoteva, cuando el presidente Kuczynski declaró los $250.000 en su declaración jurada. ¿Quién empezó eso? No, pero te digo. Le pregunto, no estoy justificando lo que dijo el señor García, me pareció demasiado, me pareció malcriado. Pero el presidente Kuczynski dijo, la plata llega sola. De acuerdo, sí, de acuerdo. Pero, Alan, pero en todo caso que responda en la misma dimensión y no acusando de un ingreso que no, tratando de vender la idea de que no es debido cuando es absolutamente debido, porque él ha sido accionista de una empresa durante mucho tiempo y ha tenido una relación de muchos años y no es un depósito así totalmente discreto, mientras la actividad del presidente de Kuczynski es continua. Entonces son dimensiones completamente distintas, ¿no? A ver, cosa tiene para contarnos. Sí, antes de tocar el tema de estos pagos, yo creo que, Juan, deberíamos llevarlo al Ministerio del Interior. Va a ayudar bastante porque ya ha descrito el biotipo del sicario, o en todo caso llevar la foto de Luyo, entonces va a ayudar mucho a controlar las bandas. Pero en fin, lo dejamos ahí. Mira, el día de hoy, hoy exactamente, con relación a esta noticia, a mí me parece que aquí no hay mucha carga de la prueba. Creo que es una deducción tendenciosa que ha hecho la República y que pretende generar sospechas. Porque
¿Las conferencias han existido o no? Sí han existido, ¿no es cierto? A uno les puede parecer excesivo o poco el pago, pero han existido. Entonces, de manera imparcial, tienes que tener cualquier persona que es investigada su presunción de inocencia y el equilibrio de la justicia. Aquí se van de manera tendenciosa y es cierto, bueno, hay indicios que no tienen por qué involucrar al expresidente García, porque si no todos los correntistas, está bien que el banco sea pues el preferido de Odebrecht, pero también tiene algunos miles de correntistas que tendrían que caer en sospecha porque trabajan con ese banco y no es así. Que haya movimientos anormales, bueno, tienen pues que ser esclarecidos y que tenga la carga de la prueba. En lo otro sí, en lo que señala el presidente García, la manera de la compra del canal, en el gobierno de Toledo, cómo se adjudicó ese 30% de las acciones, eso sí fue una barbaridad, que nunca se aclaró. Lo ha dicho el señor Alan García. Y relacionado al señor Toledo. Es que eso lo hemos visto, no nos olvidemos cómo se adjudicó a una persona que no tenía los medios para la compra pero de 16 millones de dólares. Entonces también tiene que esclarecerse. Pues, ese es el problema, ¿no? De que se responde no aclarando la situación, sino planteando cosas que en su momento ya fueron materia de debate. Reitero, así como está la noticia, no tiene ninguna carga de la prueba. Está acusando. Acá lo que se está indicando es que es raro que de todos los bancos justo uno vinculado a Odebrecht. No, pero dice que es raro, le han pagado 100 mil dólares, también me parece. Si no está acusando eso, está generando una deducción tendenciosa, sospechosa. Lo que no se puede hacer en este momento en el cual la gente está reclamando que se... El gran problema, Juan, del gobierno de Toledo es que criminalizó todos los actos del gobierno de Fujimori y eso no debemos volver a repetirlo. El gran problema del fujimorismo es que no entiende de que todos tienen que ser investigados por igual y no se puede estar tapando la realidad. Pero que investiguen, pero ¿cómo vas a descalificar a un presidente y no lo investigas? Costumbres de los años 90, entonces no han cambiado. Entonces simplemente acá, a mí me gustaría escuchar un Alejandro Aguinaga que diga que se profundice la investigación. Pero eso es lo que estamos diciendo. Actuando de manera imparcial tiene que profundizarse. Hay señales que las cuentas no se han movido 10 años, pero no son cuentas pues que se le atribuyen como se ha encontrado en el caso Toledo. Nadie lo ataca. Se está indicando simplemente un hecho que tiene que ser investigado, que se investigue, y que lamentablemente se descalifica a priori. Que se investigue, pero no se puede. Tú lo has dicho, ahí está. Por fin aciertas. No se debe descalificar a priori. Ahí estamos. Bien, caballeros. Una tregua. Vamos a una pausa y regresamos. Una tregua al aprofujimorismo. No, ahora es aproaranismo, ¿no? Dos noticias más que cubrir. Volvemos a un instante. Fujiaranismo, ¿no? Muy bien, el ex congresista Heriberto Benítez, que es abogado de Alejandro Toledo, ha vuelto a comentar algunas cosas acerca de su representado. Ha dicho él que Toledo no ha cometido ningún delito y que en consecuencia no le corresponde acogerse ni a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera. Ha dicho también, ha opinado, que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y el fiscal de la Nación están ambos quebrando la imparcialidad que debe existir en toda investigación. Vamos a escuchar. Alejandro Toledo me ha ratificado que él no ha cometido ningún delito. Por consiguiente, Alejandro Toledo no se va a someter ni a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera, a ninguna de las dos figuras penales. En todo caso, dicho por el presidente del Poder Judicial, ¿a qué podría apelar? Yo, con todo respeto, le pediría al presidente del Poder Judicial que no siga diciendo tonterías en público, porque eso le causa daño a la investigación. Él no puede... A ver, estamos al aire, congresista. Bueno. No, pero normal. Advierto. Puedo decir de lo del holocausto. Cuente lo que nos estaba contando. Lo del holocausto, o sea... A propósito de las versiones del holocausto. No, que yo confíe en función de lo que dice Heriberto Benítez, que el presidente Toledo le ha señalado, yo confío abiertamente el tema del holocausto. El 2013. En el 2013, cuando él dio esta primera versión. Antes de que saliera el famoso especial de Graciela Beatriz en Cuarto Poder, 2013, sí. El presidente Alejandro Toledo me señala de que el producto del dinero era la herencia del holocausto, yo lo creí. Dijo holocaustro. Holocausto. Que debe ser otro. No, bueno, ya es un holocausto de la parte de negocio, más profundo. Bueno, ¿y usted le creí? Y le creyó, y luego acá, distinguidos abogados me dijeron que eso era una locura, de que el monto de la indemnización no superaba los $2.000, una cosa así, y no eran millones, ¿no? Entonces, yo creo que eso no puede servir
lamentablemente, y lo digo en la distancia, como elemento para que Heriberto Benítez me ha dicho de que no tiene ningún tipo de culpa, ¿no? Eso es algo que tiene que ser investigado, y aún más creo que lo que ha señalado Duberlí Rodríguez es acertado y es su función como presidente del Poder Judicial, y haría bien Alejandro Toledo en venir al país a aclarar todo este tipo de cosas. Pues ponemos lo de Duberlí y después cierra el doctor Ena. Desde el punto de vista jurídico, la ley que amplía los alcances de la colaboración eficaz sí establece que puede ser colaborador eficaz cualquier persona que esté investigando. Pero cabecilla, o sea... También antes estaba prohibida la posibilidad de que los cabecillas pudieran acogerse a la colaboración eficaz, pero ahora sí está contemplada esa posibilidad. Ahora, el tema de... Lo que pasa es que no acepta haber cometido un delito. Así ¿cierto? es. Claro. Eso, Bueno, ya estamos acostumbrados a que el expresidente Toledo nunca diga la verdad. Lo hemos tenido en la investigación el año 2013, como consecuencia del boom inmobiliario que tuvo en el año 2012, donde adquirió pues una gran cantidad de propiedades. Inclusive decían que tenía más propiedades que la Maca, ¿no? En fin, pero esperar que él diga la verdad. Allí cuando vino a la Comisión de Fiscalización, ¿acaso él no sabía que su suegra recibía una pensión de gracia y que vivía en un HLM, una habitación de locación moderada en Bruselas? Y él la presentó, ha heredado millones porque tuvo un primer esposo que comercializaba en diamantes, tuvo herencia del Holocausto, tuvo, en fin, la pintó como una potentada. Ya desde ahí estaba mintiendo y él sabía lo que estaba pasando. Y ahora, bueno, corroborado por lo que ha señalado el señor Barata con los 20 millones de dólares que le han depositado, corroborado también con la colaboración eficaz de Maiman. Entonces ya esta verdad de los delitos del señor Toledo es incontrastable. Yo creo, ya entiendo lo que es la defensa de querer sustentarse pues en lo que le ha contado Toledo, pero hay que tener mucho cuidado para mentir y comer pescado. Indiscutiblemente tengo un gran problema Alejandro Toledo, y yo creo que lo mejor, si algo de dignidad tiene, es que se acerque cuanto antes al Perú y afronte acá el juicio que se le ha iniciado, ¿no? Y reitero, lo que dijo Duberlí Rodríguez es absolutamente correcto y se da en el contexto de la delegación de facultades, donde se cambia la legislación para que de esa manera los cabecillas puedan acogerse a la colaboración eficaz. Mencionamos nuestra cuarta noticia. Bueno, que fue lo que mencionamos al inicio. El congresista Vieira y el congresista Fujimori son los legisladores con más inasistencias injustificadas al Pleno, eso según el Observatorio de Desempeño del 2017 de Transparencia. Y ellos se encuentran entre los 78 parlamentarios que sufrieron descuentos. O sea, lógico. Obviamente, bueno, no fueron, no justificaron, entonces les descontaron. El documento resalta, por otra parte, que resaltan la puntualidad de Luz Salgado, Marco Millesiro, Carlos Brus y Alberto de Belaunde. O sea, los faltones. Mira, y los puntuales. ¿cuáles son? Mis funciones constitucionales son legislar, fiscalizar y representar. Yo sé no marcar tarjeta. Yo sé perfectamente que el trabajo que le pretenden hacer las ONG lo respeto, pero yo no soy un niño de escuela, yo soy un político. Y si mi tiempo tiene que estar en el Pleno, allí estaré. Y si mi tiempo tiene que estar atendiendo a una persona, allí estaré. Pero yo no voy al Congreso a marcar tarjeta. O sea, las cosas en su lugar. Pero no solamente es la ONG, porque si les descuentan cuando dejan de asistir, esa es otra cosa quiere decir que el propio Congreso está pensando que la presencia... Con lo de la puntualidad. Te voy a señalar. Me han preguntado por la puntualidad. Por la puntualidad. Los descuentos me parecen bien si una persona no va a comisión. Corresponde. Descuenta cuando no estás en alguna votación. Y con relación a Kenji, sí, efectivamente, hay algunos momentos en que no está en las votaciones porque es muy solicitado. Mucha gente lo busca y tiene ahí al lado del Congreso una oficina donde atiende gente y tiene que estar saliendo del Pleno y regresando. Eso tampoco no amerita pues para que lo pongan en esta lista. Que no es la lista exageremos, Schindler, ¿no? Mira, no exageremos porque están confundiendo el papel de un político. A un político no se le mide. A veces dice, presentó un proyecto de ley. ¿No? Ha habido parlamentarios que cambiaban una coma y tenían 500 proyectos de ley. Más importancia tiene un parlamentario con la influencia que puede tener en la opinión pública y cambiar el curso de un acontecimiento. Pero le han una vez se le por no criticó ir a Mauricio al Pleno. Mulder cuando es un parlamentario de primer nivel, Pero cuando si no... tiene una preponderancia
política de mayor dimensión de aquel que presenta 50 proyectos. O sea, que no exageren porque están tergiversando el rol de la observación política. Bueno, pero vamos a exagerar contra la puntualidad. Nosotros Eso sí, claro. tenemos que terminar el programa. Les agradecemos porque es la hora de primero a las 8. Es viernes. Claro. Gracias, caballeros. Ya no Nos te puedo decir vemos nada porque el después viene lunes esa aquí en cosa. Importada. Ya no se puede decir nada ahora. Ya no, tengo miedo ya.